¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Comencemos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué dice? Buenas tardes. Estamos en el capítulo referido a la mecánica administrativa. No se olviden nunca de que la mecánica administrativa es una parte del proceso administrativo que está integrada por dos actividades fundamentales: la planificación y la organización. Hoy vamos a acabar el tema de planificación. Y la próxima clase vamos a avanzar el tema de organización. La planificación tiene que ver con las actividades que se tienen que realizar para alcanzar un determinado objetivo. No se olviden tampoco nunca de eso. Entonces, en el proceso de realizar las actividades, hemos señalado que se requieren recursos. Los recursos son elementos que usan las actividades para alcanzar más efectivamente los objetivos propuestos. Hay varios tipos de recursos. Los recursos son elementos que las actividades utilizan, eso lo hemos visto en la clase anterior. Y hemos dicho de que existen recursos físicos, recursos humanos y recursos económicos, ¿no? Hay un tipo de recursos físicos que tienen una característica especial. Los recursos físicos que no se pueden mover. Por ejemplo, si yo quiero pavimentar una calle, que era uno de los ejemplos recurrentes que utilizamos en la clase anterior, y necesito, por ejemplo, una mezcladora de cemento, esa mezcladora de cemento yo la puedo mover prácticamente a cualquier lugar del mundo. O sea, porque es un recurso movible. Si yo necesito una grúa, por ejemplo, yo puedo llevar la grúa a cualquier lugar del mundo. Si yo necesito un albañil, puedo llevarlo a cualquier lugar. Hay un tipo de recursos que no se pueden mover. Si usted tiene, por ejemplo, un terreno en Sepultura, ese terreno no lo puede mover a la ciudad de Oruro. Si usted tiene 200 metros cuadrados como para realizar sus actividades, esos 200 metros cuadrados los tiene que aprovechar de manera de que le puedan ser útiles para alcanzar sus objetivos, pero no puede aumentarlos. O sea, no puede incrementar, no puede planificar el uso de 400 metros cuadrados. La única forma sería construir un segundo piso en todo el terreno y tener 200 metros abajo y 200 metros arriba, lo que ya le daría 400 metros cuadrados construidos, ¿no? Pero en realidad, en general, no se puede duplicar el espacio, no se puede trasladar el espacio. Eso es lo que convierte al espacio en un tipo especial de recurso. Algunos textos dicen que el espacio es un recurso físico. Sí es un recurso físico. ¿Por qué? Porque es tangible, ¿no? Pero es un recurso físico algo especial porque no se puede trasladar. Ese es un concepto que quiero que entiendan. Por eso mismo es que al momento de planificar el uso de ese recurso físico, hay que tener algunos cuidados y generalmente se utilizan otro tipo de herramientas diferentes a las utilizadas en la planificación de recursos físicos normales o tradicionales. ¿Qué es el espacio? El espacio es el lugar donde se pueden disponer los objetos, los recursos físicos, el resto de los recursos físicos, y realizar las actividades planificadas para conseguir un determinado objetivo. Muchas de las actividades que se requieren para alcanzar un determinado objetivo
necesitan un lugar donde realizarse. Los recursos físicos que se van a utilizar para realizar las actividades que nos permitan alcanzar un determinado objetivo deben disponerse en algún lugar. Entonces surge una disciplina nueva, la planificación del espacio. La planificación del espacio, que también se llama distribución del espacio, es algo que se tiene que hacer porque determina la eficiencia y en muchos casos la supervivencia de una empresa. ¿Qué es la distribución del espacio? El ordenamiento físico de los elementos productivos en el espacio disponible. ¿Qué significa el ordenamiento físico? Disponer qué espacios van a ser necesarios para almacenar el material, para que el personal trabaje, dónde van a estar esos activos, dónde se van a almacenar, por ejemplo. La planificación del espacio nos permite establecer o determinar dónde se van a llevar las actividades o servicios, de modo que maximicemos, optimicemos su desenvolvimiento. Hay una fotocopiadora en la, bueno, ya probablemente ya no esté, pero había una fotocopiadora muy cerca de la carrera en la ciudad universitaria. Era un kiosquito muy chiquito, ¿no? Entonces ahí, en el momento en el que estaban fotocopiando, entrarían 4 personas y si alguien más quería entrar, no podía. Tenía que permanecer ahí afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de distribución hace que no se pueda realizar un óptimo desenvolvimiento de las operaciones. Por ejemplo, si estuviera lloviendo, la gente preferiría irse a esperar allá afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, es evidente que ese kiosquito que es alquilado por la Facultad Nacional de Ingeniería a los que lo administran, me imagino que tiene un valor de alquiler muy pequeño, pero los que alquilan ese ambiente no pueden darse el lujo de ampliarlo, porque ese es el espacio disponible. ¿Cómo realicen la planificación de ese espacio disponible? Es vital. O sea, tal vez reducir el tamaño de los mostradores, no lo sé. Pero a eso se refiere la planificación del espacio. Por eso es que es una disciplina muy importante en la administración. Lo primero que una empresa debe encarar es la localización. La localización es dónde debemos ubicar, si es que no está ubicado todavía, alguna instalación tanto de servicios como productiva. La localización se debe realizar en base a varias metodologías. Uno, considerando los factores condicionantes. Existen métodos para la ubicación de plantas y también existen métodos para la localización de unidades de servicio. Un criterio de localización es el estar cerca del cliente. Ya sea porque es más barato, tardamos poco tiempo en atenderlo, por cuestiones de tener un servicio muy rápido y también por cuestiones comerciales. Otro criterio señala de que se debe estar cerca de las fuentes de provisión, tanto de materias primas, de mano de obra o de energía. Hagamos un ejemplo. ¿Por qué hay
fotocopiadoras cerca de las facultades, ya sea cerca de la Facultad de Ingeniería, cerca de la Facultad de Derecho, cerca de la Facultad de Medicina. ¿Por qué creen ustedes que hay fotocopiadoras cerca? Ingeniero, sería porque hay estudiantes y estudiantes siempre requieren de algunas fotocopias. Exactamente. O sea, si yo estoy a 5 cuadras de la facultad, mi mercado, o sea, el público al que yo atienda va a ser muy pequeño. Si estoy ahí al lado de la ciudad universitaria, es obvio que las personas van a venir y van a tratar de buscar el primer lugar, el lugar más cerca para usar el servicio que están buscando. Entonces, ese criterio, por ejemplo, es importantísimo cuando yo voy a tratar de localizar. Eso también hace que los costos de localización se eleven, ¿no? O sea, una tienda adecuada como para una fotocopiadora frente a la facultad tiene un costo de alquiler mucho más alto que una tienda localizada un poquito más lejos. Lo mismo sucede con las empresas. ¿Dónde se encuentran localizados los bufetes de abogados? O un ejemplo un poquito más tétrico, más doloroso, digamos. ¿Dónde se encuentran ubicadas las funerarias? Al frente del hospital. Exactamente, ¿no? Entonces, los criterios de localización hacen que una persona, una entidad que presta algún tipo de servicio, que vende algún tipo de bien de consumo, trate de ubicarse lo más cerca posible de su cliente, ¿no? Generalmente, cuando uno tiene algún problema judicial, sale del juzgado y los abogados están ahí al lado, lo más cerca posible. Lo mismo pasa con las instituciones o las empresas que prestan servicios de asesoramiento contable, por ejemplo. Están cerca del Servicio de Impuestos Nacionales. Ustedes, no sé si conocen, el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que nuestros padres llaman la renta, está ubicada en la 6 de octubre entre Junín y Ayacucho. Sí, entre Junín y Ayacucho. Ahí al lado, ahí al frente, a la vueltita, en menos de una cuadra, digamos, hay un montón de negocios pequeños, grandes, medianos, que brindan servicios de asesoramiento contable, ¿no? Que es necesario cuando uno tiene que pagar impuestos, que abrir un NIT, que obtener un NIT, que obtener una dosificación de facturas, etcétera. Entonces, ese tipo de criterio es el que prima cuando vamos a tratar de localizar, el estar cerca del cliente. Hay otro criterio que es el de ubicarse cerca de las fuentes de provisión, tanto de materias primas, de mano de obra o de energía, por ejemplo. Un ejemplo de esto es las empresas que prestan servicios, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo en el distribuidor de la avenida 24 de junio, la que va a Vinto, y la esquina con la avenida Circunvalación, hay harta gente que busca trabajo ahí. ¿Y por qué se han puesto a trabajar ahí? Porque ahí se asientan las volquetas que generalmente traen material o trasladan material. Entonces, cuando una persona, el dueño de casa, por ejemplo, quiere hacer una demolición y va a contratar a una volqueta para que se lleven el material que está demoliendo, va a requerir gente que
que le preste servicios, que le preste, por ejemplo, sean los cargadores del material que está tratando de molerse y para irse a echar a otro lado. Entonces, las volquetas, las personas coinciden ahí, porque ese es el núcleo donde se van a localizar la fuente de los servicios. Otros factores condicionantes, ya habíamos hablado, la proximidad a los clientes, el ambiente comercial, por ejemplo, empresas del mismo tamaño, del mismo ramo. No sé si ustedes han visto que cerca del Mercado Bolívar hay peluquerías, lado a lado. Son varias peluquerías juntas. En la avenida que va de la Plaza Pagador al estadio, creo que es la avenida Bush, también hay lado a lado varias peluquerías. Y eso sucede porque generalmente las empresas tratan de estar cerca, tratan de crear un ambiente comercial. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la calle Velasco Galvarro, entre Ayacucho y Junín, entre Cochabamba y Ayacucho, perdón, donde se reúnen empresas que venden cerámica o materiales de construcción. Lo mismo sucede en la avenida Albaya. Hay muchas empresas que están lado a lado vendiendo materiales de construcción. O sea, se crea un ambiente comercial. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita algo, no va a buscar a un proveedor en especial. Va a buscar un área donde pueda ir a comprar, a averiguar precios, qué sé yo. Y si sabe que en ese lado están todas las empresas del rubro, va a ir a buscar ahí, ¿no? Obviamente el factor condicionante fundamental es también el costo. La infraestructura que exista, por ejemplo, medios de transporte, que exista energía, que existan comunicaciones, que exista disponibilidad de mano de obra, que estar cerca de los proveedores, por ejemplo, es otro criterio de localización. Otros factores condicionantes son la presencia de otras instalaciones, por ejemplo, un puerto, una carretera. Hasta hace un tiempo la terminal de buses de la ciudad de Oruro estaba ubicada en la avenida Villarroel entre Brasil y Tejerina. No, entre Bakovic y Brasil. Como ahí llegaban buses, salían buses, etcétera, llegaban de otros lugares visitantes, ya sea turistas o gente que venía a hacer algún tipo de gestión o compras en la ciudad de Oruro, los hoteles, los alojamientos, los hostales, diversos negocios del rubro del alojamiento de personas se localizaron ahí al lado. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde llega la gente que a lo mejor busque un alojamiento, ¿no? Entonces, si yo busco un alojamiento por 1 o 2 días porque mi visita es breve y no requiero mucha calidad, digamos, voy a buscar el más cercano, el más bonito, pero cerca del lugar donde estoy, porque no voy a procurar andar con maletas. Otros factores condicionantes son las zonas francas. Y también hay otros factores condicionantes relativos al riesgo político, por ejemplo. Hace unos días estuve leyendo un reporte de que muchas empresas han decidido trasladar sus operaciones a Santa Cruz. Muchas empresas que estaban operando en el Alto. Porque, bueno, generalmente hay muchos bloqueos, muchos problemas como los del octubre del año pasado, en los que habían amenazas de poner bombas, de saqueos, etcétera, y las empresas procuran un ambiente más descansado y prefieren irse a otro lugar si es que hay un riesgo político, ¿no? Otros criterios de localización son las barreras gubernamentales. Por ejemplo, está prohibido en la ciudad de Oruro, dentro del radio urbano, poner fábricas que emitan humo, por ejemplo, o vapores tóxicos. Entonces tienen que trasladarse fuera del radio urbano.
Y también hay un factor condicionante de la ventaja competitiva. El estar en un lugar donde el estar en ese lugar represente una ventaja. Para hacer un trabajo mucho más técnico, se pueden utilizar métodos matemáticos para definir un adecuado lugar donde esté localizada una planta. Una vez que hemos ubicado, que hemos localizado la planta, o sea, voy a hacer un breve resumen hasta acá. Voy a salirme de la presentación y voy a poner una hojita en blanco a manera de pizarra. Estamos viendo la planificación del espacio, ¿no? El espacio es el lugar donde se van a realizar las actividades, se van a distribuir los espacios que se requieran para realizar las actividades que nos permitan realizar las actividades y arribar a nuestro objetivo. El primer paso para la planificación del espacio es la localización. La localización tiene que ver con ubicar en el lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a realizar las actividades. Eso se hace buscando en un mapa el mejor lugar. Luego de que hemos localizado la planta, tenemos que planificar el uso de ese espacio, ¿no? Y eso se hace a través de la distribución. La distribución de la planta también se llama en algunos libros layout. El layout o distribución de la planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos, los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente. Fíjense que en la imagen, este es el espacio disponible, ¿no? Y la planificación del espacio o layout ha decidido asignar espacios en los que están las unidades productivas. También, Inge, disculpe, pero no está compartiendo su pantalla. muchas gracias por el aviso. Voy a prender mi teléfono porque voy a cambiar ahora. No permanentemente, en varias ocasiones voy a... A ver, voy a retroceder un poquito entonces para volver, para que ustedes vean lo que habíamos hecho más antes. Hemos señalado cómo se hace la localización. La localización es ubicar el lugar donde vamos a realizar nuestras actividades, ubicar en el mapa, ¿no? Se llama también macrolocalización. Macrolocalización. Luego de que hemos ubicado en el mapa, tenemos que hacer un proceso que se llama distribución, que también se llama microlocalización. La microlocalización o distribución también se llama layout. El layout es, una vez que hemos ubicado el espacio disponible, tenemos que distribuir las máquinas, distribuir o darles un lugar, esa es la mejor palabra, darles un lugar a las máquinas, a los departamentos, a las estaciones de trabajo, a las áreas de almacenamiento, pero también tenemos que darles un lugar al área donde va
a circular las personas, los espacios comunes, el espacio donde van a estar los clientes, por ejemplo, ¿no? Un odontólogo que quiera poner un consultorio dental, alquila una tienda y él tiene que trabajar con el espacio disponible, ¿no? La tienda tiene, no sé, qué sé yo, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, y él tiene que distribuir en esos 40 metros cuadrados varias unidades. El lugar, por ejemplo, donde va a estar, donde va a recibir a los clientes, donde van a esperar, porque ustedes saben que en una clínica odontológica los clientes a menudo tienen que esperar algunos minutos para ser atendidos mientras el odontólogo está atendiendo a otros clientes. Esa área tiene que estar separada del lugar donde el odontólogo, donde el dentista está atendiendo a sus clientes. ¿Por qué? Porque esa área tiene que estar un poquito más, por ejemplo, tiene que estar más higienizada, tiene que estar más desinfectada, no puede estar en contacto con otros clientes porque a menudo esa área tiene que ser desinfectada. Además, que esa área también tiene que utilizarse para preservar la individualidad de los clientes, ¿cómo se diría? El derecho que tienen a mí no me gustaría que si me están arreglando una muela, otras personas estén viendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tiene que distribuir en esos 50 metros cuadrados que el odontólogo está alquilando. También necesita un espacio donde va a guardar los insumos, ¿no? Los medicamentos, los insumos que va a utilizar en el proceso de la prestación del servicio. Entonces, el layout es el proceso mediante el cual se distribuye el espacio disponible entre las actividades que tenemos que realizar. ¿Qué objetivos tiene este trabajo? Es el de facilitar la rapidez de la atención y la realización de las actividades, ¿no? Obviamente es el de potenciar las ventajas competitivas. Si yo tengo 50 metros cuadrados, tengo que partir ese espacio, por ejemplo, un odontólogo, tengo que partir ese espacio dándoles la mayor comodidad posible a los clientes que están esperando. ¿Qué pasaría si ustedes entran a un consultorio odontológico y hay 2 sillas y las 2 sillas están ocupadas? Probablemente se vayan a consultar a otro dentista, ¿no? Entonces, eso da una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, se debe equilibrar entre el espacio disponible con los espacios requeridos. Ahí surge entonces 2 conceptos: el espacio requerido versus el espacio disponible. Primero tengo que calcular el espacio requerido para la compresora, para la silla odontológica, para algún mueble que necesito para preparar los medicamentos, para preparar los empastes que voy a aplicarle, un espacio de almacenamiento, dónde va a estar la compresora, etcétera. Requiero 40 metros cuadrados. Además, el espacio donde van a estar los clientes, la mampara que va a separar a los clientes del lugar donde yo voy a trabajar para darle privacidad, etcétera. Entonces, voy a buscar un espacio disponible que sea suficiente. Entonces, veo un aviso que dice se alquila tienda
y voy a verlo y puedo medir el espacio. Sí, claro, mídalo nomás, agarro, mido y resulta ser de que son 35 metros cuadrados. El espacio disponible es menor que el espacio requerido. Entonces, lamentablemente, no voy a poder prestar un buen servicio. No se va a poder. Es imposible si el espacio requerido es 40 metros cuadrados. No puedo prestarlo en menos que eso. La forma en la que se va a realizar una distribución tiene que ver con dos tipos de criterios. Si el criterio es productivo o se van a producir bienes, y si el criterio es de servicios. Es diferente distribuir el espacio disponible si la actividad va a ser productiva o si vamos a prestar servicios. Si estamos haciendo una distribución del espacio desde el punto de vista productivo, debemos considerar que la distribución puede realizarse desde 4 formatos básicos: la distribución por procesos, la distribución por productos, la distribución celular y la distribución de posición fija. La distribución por proceso, me voy a ir al ejemplo antes que... es esta. O sea, por ejemplo, la distribución por proceso es aquella producción que se hace en la que el bien que se va a producir va atravesando diversos lugares donde se le van añadiendo cosas, se le va añadiendo valor. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles entra el chasis y se le van poniendo cosas y al final de la línea de producción sale el auto terminado. Esa distribución es la distribución por proceso. En la distribución por proceso se pueden observar rutas. Esas rutas definen el rumbo por el que siguen los productos para ser terminados. Por ejemplo, comienza en la recepción, la ruta verde va a la fresadora, de la fresadora va a la máquina de torneado, de la máquina de torneado va a la esmeriladora, de la esmeriladora va al ensamble y luego se embarca. Puede haber otro producto que requiera otro tipo de procesos. Se recibe la materia prima, se almacena, se va a los tornos, se traza sobre la pieza, va a la fresadora, de la fresadora va a un almacén de producto terminado y del almacén de producto terminado se embarca. Fíjense que aquí los lugares donde se realiza el proceso, donde se realizan las actividades, están fijos. Es el producto el que recorre las instalaciones donde se prestan los servicios. Vamos a ver un video. Tengo que compartir de otra manera. Tengo que habilitar para videos.
Esta es una línea de ensamblaje de televisores. Ah, no, este es el otro tipo de, perdón, el otro tipo de distribución. Guárdame un segundito. El so No se puede ver el video. Bueno, vamos a ver el video en la siguiente. El ejemplo más clásico de la distribución por proceso es el de la fabricación de automóviles. Los automóviles van atravesando un lugar donde hay diferentes tipos de máquinas que hacen diferentes funciones o lugares donde se hacen diversos procesos, ¿no? En un lugar se le pone la carrocería, en otro lugar se pinta la carrocería, en otro lugar se ponen los tableros del automóvil, en otro lugar se le ponen las butacas, en otro lugar se le ponen las llantas, en otro lugar se ponen los parabrisas, en otro lugar se pone el motor, la caja de cambio, qué sé yo. El producto va atravesando lugares y los lugares son fijos, ¿no? Hay un lugar donde se le pone el motor, por ejemplo, y hay una serie de técnicos especializados en el montaje del motor. La idea es diseñar la ruta para optimizar el uso del espacio, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Tiene la gran ventaja de que el personal y las máquinas se agrupan de acuerdo a la función que realizan. Cada producto tiene un recorrido distinto, los trabajadores son altamente calificados. O sea, una persona que sepa instalar el motor probablemente no sepa cómo poner un parabrisas. Entonces, se entrena a la persona para que haga la función a la que para la que se le ha contratado. Hay una menor inversión en maquinaria, hay una gran mejora en el proceso de control y la distribución por proceso asegura de que no se interrumpa un proceso cuando hay una falla, cuando hay una avería. ¿Qué desventajas tiene? Hay una gran dificultad para fijar las rutas. Hay una dificultad en la coordinación de los flujos de materiales. El inventario en curso es mayor. O sea, si por ejemplo se fijan ustedes en esta fotografía, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 automóviles que están siendo fabricados. Entonces, la inversión es mayor. Una forma de contrarrestar eso es la distribución por producto. La distribución por producto se hace a través de líneas de ensamblaje, ¿no? Veamos una fotografía, por ejemplo. Esta es una línea de ensamblaje en la que se hace el producto A, esta es una línea de ensamblaje en la que se hace el producto B y esta es una línea de ensamblaje en la que se hace un producto diferente. Entonces, los insumos entran, son producidos y se colocan en una línea que traslada hasta el almacén de producto terminado y hasta el embarque. Aquí, por ejemplo, se puede producir televisores de 14 pulgadas, aquí televisores de 30 pulgadas, aquí televisores de 50 pulgadas. Entonces, cada línea de producción está especializada en un determinado producto.
¿Qué ventajas tiene? Sirve para un número de productos, para un reducido número de productos diferentes. En una sola área se realizan todas las operaciones para fabricar un determinado producto. Tiene maquinaria altamente especializada, tiene un tiempo total de fabricación menor. Pero, ¿cuál es la gran desventaja? Hay una elevada inversión en maquinaria. ¿Por qué? Porque hay duplicidades. Otra gran desventaja es una menor calificación de los operarios, los costos son más elevados. Otra distribución es la distribución celular. La distribución celular o por tecnología de grupo es una distribución en la que una persona o una maquinaria realiza todo el trabajo. Se tiene aquí todas las partes que requiere para realizar un determinado trabajo y va armando el producto hasta terminarlo. En el ejemplo de la fotografía, ustedes pueden ver a unas personas que están fabricando algún tipo de dispositivos electrónicos. Creo que son computadoras portátiles, no lo sé. Entonces, este señor, en base a la distribución o layout de tecnología de grupo celular o distribución celular, tiene a la mano todos los productos que necesita para armar el producto final. Este señor tiene lo mismo, este señor tiene lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas? Se simplifica la determinación de una ruta porque todas las actividades se realizan en un mismo lugar. Se agrupan las partes con características similares. Se simplifica el cambio en la maquinaria. Se reducen los costos asociados. Se reduce el tiempo de fabricación. La gran desventaja es que se duplican los equipamientos. Hay una mayor inversión en maquinaria, equipamiento y superficie. Y una gran desventaja. Se necesita trabajadores que sepan hacer todo, los famosos trabajadores polivalentes. Y finalmente está la distribución de posición fija, en la que las cosas suceden al revés. Se utiliza la distribución de posición fija en productos muy difíciles de mover. Por ejemplo, un barco. Un barco no puede atravesar líneas de producción. En este caso, el producto se queda fijo y los sistemas de producción son los que tienen que acudir al lugar donde se está elaborando el producto final. Por ejemplo, se está fabricando un barco, vendrán la maquinaria que suelda, la maquinaria que ensambla, luego vendrá la maquinaria que hace el trabajo eléctrico y hace su trabajo. Lo mismo sucede cuando se va a construir infraestructura. Vendrán primero las excavadoras, luego vienen las máquinas que hacen la estructura, luego vendrán las otras maquinarias que hacen el diseño final, el pavimentado, etc. La gran ventaja, los trabajadores, máquinas y herramientas se desplazan, hay una reducción en el manejo de piezas grandes, hay una elevada flexibilidad, pero se necesita una inversión elevada en equipos específicos, hay una monotonía en los trabajos, lo que puede incidir en una disminución de la calidad. Hemos hablado hasta ahora del layout en producción. Ahora vamos a hablar un poquito del layout en servicios. Cuando vamos a hablar de servicios, estamos hablando de la producción de bienes intangibles. Por ejemplo, cuando ustedes van a una peluquería, no les venden un producto, les hacen un servicio, ¿no? Les cortan el cabello. Es muy diferente de cuando yo voy a, por ejemplo, una panadería y compro un conjunto de piezas de pan. En la distribución de servicios, el objetivo es maximizar la rentabilidad por metro cuadrado. Distribuir el espacio disponible entre las actividades que requieren espacios. Una forma de hacerlo es establecer las rutas
que siguen esos servicios con el objeto de diseñar y establecer cuáles son las áreas más concurridas. Las áreas más concurridas generalmente tienen que ponerse en lugares en los que las rutas sean más cortas. En la distribución en servicios se utiliza el concepto de entorno de servicio. Ese concepto de entorno de servicio tiene que ver con las condiciones del ambiente, ruido, música, temperatura, olor, la distribución espacial y la funcionalidad que tiene que ver con el camino de circulación de los clientes y la forma en la que se va a disponer la mercadería, y también el uso de signos, símbolos y artefactos que utilicen parte o sean necesarios para la prestación del servicio. Entonces ahí se debe requerir aspectos como la orientación, la ubicación, el tamaño del objeto y las áreas requeridas para esas distribuciones. Este es un ejemplo de una distribución en una tienda de ropa. Se identifican qué áreas necesitamos. Necesitamos lugares donde la gente pueda probarse la ropa. Necesitamos un ambiente donde podamos guardar, almacenar la ropa. Necesitamos lugares donde la ropa sea expuesta. Necesitamos un lugar donde se puedan centralizar los cobros, por ejemplo. Necesitamos lugares donde se pueda atender a los clientes. En función de esos criterios, hacemos la distribución de esos espacios requeridos, que son diferentes, cada uno cumple una función diferente, en función del espacio disponible. Luego surge la distribución en oficinas. El objetivo es facilitar la comunicación. Se busca, como normas generales, la menor cantidad de divisiones y también el fácil acceso a reuniones, a actividades en las que las personas que trabajan puedan realizar el trabajo en grupo. En este concepto se dividen las actividades de acuerdo a las funciones. Por ejemplo, en una empresa puede haber un lugar donde convivan y realicen las actividades en grupo las personas que realizan la contabilidad. Para que realicen mejor su trabajo tienen que estar más o menos reunidos para que las tareas se realicen de la mejor manera. Pueden haber muchísimas otras divisiones. Y también se tiene que definir las relaciones entre los diferentes departamentos dentro de una empresa. La planificación del espacio es fundamental para que todas las actividades se lleven a cabo de la forma más eficaz posible. Este es un tema, bueno, podríamos haberlo hecho mucho más práctico, haber aplicado algunas herramientas de diseño, de aprovechamiento del espacio, métodos de distribución de espacios, etcétera. Inclusive, existe software que nos permite simular las actividades que se van a realizar para ver el flujo de productos o flujo de servicios. Por ejemplo, uno de esos softwares es el ProModel. Pero en esta materia simplemente vamos a ver conceptos, ¿no? Probablemente en otras materias, como en investigación de operaciones, utilicen este software o utilicen esas otras herramientas. Nosotros hemos querido conocer simplemente qué es la planificación del espacio. Si hemos concluido el tema de hoy, y nos toca avanzar ahora el siguiente tema, la organización. La organización tiene que ver con la forma en la que los recursos humanos participan en el logro de las actividades. Y les voy a dar una pequeña tarea. Quiero que para la próxima clase les voy a añadir una hojita en blanco para darles la tarea.
para la próxima clase, como práctica, voy a ponerla en el Moodle. Ustedes tienen que, investigando en Google, porque ahí se puede conseguir todo esto. Quiero que me consigan el organigrama de una empresa. ¿Cómo se debe presentar la práctica? Me tienen que decir el nombre de la empresa. ¿A qué se dedica? El rubro al que se dedica. Procuren que no sea una empresa muy grande, porque una empresa muy grande va a tener un organigrama muy grande, ¿no? El organigrama es un esquema que muestra la forma en la que están distribuidos los cargos dentro de una empresa. Entonces, ustedes buscan organigrama de, qué sé yo, organigrama del Banco Nacional de Bolivia, o organigrama de la empresa Cartón Bol, no sé. Me imagino que un organigrama en el que hayan unos 20, 30 cargos es suficiente. No quiero algo más grande, pero tampoco quiero algo más pequeño. Un organigrama de una empresa de 5 personas no es un organigrama. No vamos a poder hacer ahí mucho análisis. El nombre de la empresa, el rubro al que se dedica, por ejemplo, Cartón Bol se dedica a la fabricación de envases de cartón para la industria boliviana, qué sé yo. La empresa de luz y fuerza eléctrica de Oruro, bueno, ya no se llama el FEO, ¿no? Se llama la empresa distribuidora de electricidad Oruro, ENDE de Oruro, se dedica a la distribución de energía eléctrica para la ciudad de Oruro. El nombre de la empresa, el rubro al que se dedica y el organigrama. El organigrama es un esquema gráfico, por lo tanto, el documento va a tener una parte que sea gráfica, ¿ya? Esta práctica va a ser valorada. Es una práctica que tienen que entregar de manera previa a la clase siguiente. ¿Alguna pregunta sobre la práctica? Inge, pues, ¿solo tiene que ser de aquí de Bolivia o puede ser del extranjero también una empresa cualquiera? Yo les sugeriría que busquen una empresa en boliviano. Pero si encuentran una empresa de otro lugar, genial, ¿no? Pero lo importante es que el organigrama se pueda entender. O sea, porque hay varias formas, y lo vamos a ver después, hay varias formas de hacer organigramas, ¿no? Entonces, si es una empresa de otro país, no hay mucho problema, no me hago mucho problema al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luis, ingeniero. Hasta luego.